Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a esta tercera edición del Congreso Innova Educa. Y en este momento para mí es un gran honor tener la posibilidad de acompañar a Rosalinda. Te damos un fuerte saludo desde Argentina, Rosalinda. La verdad que es un honor para nosotros contar con tu participación en este evento y seguramente muy expectantes todos de escuchar tu presentación y tu charla, que va a ser muy enriquecedora, sobre todo en un contexto donde todavía la educación positiva es un paradigma poco conocido, aún emergente en nuestro país. Así que un placer y un gusto saludarte. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto acompañarlos y poder viajar de manera virtual hasta la sede de este congreso, y sé que hay muchísima gente siguiéndonos en este momento. Un gusto poder compartir un poco de lo que hacemos y trabajar con ustedes algunas ideas sobre este tema del bienestar en la educación, que sin duda corresponde precisamente a este eje de la innovación humana en la educación. Porque a fin de cuentas somos las personas las que finalmente hacemos el cambio. Somos los profesores, somos quienes estamos interactuando con los estudiantes en las escuelas, quienes hacemos el cambio. Y es muy importante en este momento, en este contexto de retos en el que estamos, poder trabajar estos temas. Lo mencionaban en los videos anteriores algunos de los profesores que se entrevistaron, y me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo. Me gustaría compartirles un poco de lo que hacemos a nivel conceptual y después recibir sus preguntas, Leonardo. Fantástico, fantástico. Así que cuando quieras, muy expectantes todos por escuchar tu presentación y por tener un intercambio luego de la presentación con algunas dudas. Y bueno, y seguramente muchos interrogantes van a surgir después de escucharte. Claro que sí, un gusto. Bueno, primero que nada hay que entender, como decías, el contexto de dónde venimos en temas de bienestar en educación o educación positiva. Esto no es algo nuevo para las universidades. En 2006, la clase más popular de la Universidad de Harvard en Estados Unidos era una clase que tenía que ver sobre felicidad. Y el día de hoy, por ejemplo, vimos que con la pandemia, el curso de 2018 que la Universidad de Yale creó, se llama Principios de Bienestar y Buena Vida, que tiene que ver con todo esto de lo que yo voy a hablar. Fue también el curso más popular de la Universidad de Yale. Este es el curso que más personas han tomado en Coursera desde que empezó la pandemia, y ha sido uno de los más populares desde 2018 que se puso ahí. Hace 16 años la Universidad de Pensilvania creó el posgrado en Psicología Positiva Aplicada, desde el que yo soy graduada, además de algunos otros estudios que he hecho. Y hay universidades a nivel global, como la Universidad Tec Milenio, que tenemos este énfasis en el bienestar de nuestros estudiantes, porque entendemos que es algo fundamental para el mundo cambiante, para estos ciclos que cada vez son más rápidos, que nos comentaba la rectora Belén en su plática anterior. Y para generar estos ecosistemas que generan estos vínculos entre las distintas formas de trabajar dentro de nuestros modelos educativos. Y precisamente quisiera iniciar conversando con ustedes cómo en el Instituto de Ciencias de la Felicidad y la Universidad Tec Milenio utilizamos la idea de un ecosistema, es decir, estar en todos los ámbitos de la vida de nuestros estudiantes cuando están en la universidad, para darles estas competencias que los lleven a tener una vida plena y a tomar esas decisiones que los orientan más hacia un propósito trascendente, hacia un valor a la sociedad, y les permita manejar pues a todo lo largo de la vida con éxito todas estas características. Y lo hacemos porque pues la investigación, lo que dice en estos últimos 25 años es que las personas que se sienten bien, que están satisfechas con su vida y ven el futuro con optimismo, y esta es nuestra definición de felicidad: sentirnos bien, sentirnos satisfechos con la vida y ver el futuro con un propósito y con optimismo, ¿sí? Son personas más exitosas, que viven más años, con mayor salud, que tienen más comportamientos ciudadanos, que tienen más éxito en los negocios o en los proyectos que emprenden. Y esto es sin duda lo que queremos para todos los seres humanos en el planeta. Entonces, bueno, los invitaría primero a ver el centro de esto que nosotros llamamos el ecosistema de bienestar y felicidad,
y ver que a fin de cuentas el propósito de vida de nuestros estudiantes en la universidad es lo que está al centro. Y esto nosotros obviamente lo aplicamos en el contexto universitario. Fuimos la primera universidad en llevarlo a este nivel, pero en realidad hay mucha más evidencia en Estados Unidos, en Australia, en Europa, de cómo esto funciona a nivel de la educación primaria, secundaria e incluso preescolar. Pero poniendo al estudiante al centro, lo primero que teníamos que rediseñar son los programas académicos y la vida estudiantil. Nosotros enseñamos la materia de principios de bienestar y felicidad a todos nuestros estudiantes. Es una materia que es parte del currículum de cualquier estudiante de pregrado, cualquier licenciatura. En México es muy común que las universidades tengamos también programas de preparatoria o de bachillerato ligados a nosotros. También en este espacio enseñamos a los estudiantes estas capacidades, estas habilidades. Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin ha estudiado cómo, por ejemplo, si estas habilidades que tienen que ver con el bienestar, con el manejo de las emociones, con las relaciones positivas, con la compasión y la participación en la comunidad, las aprendemos en la adolescencia, verdaderamente construimos para toda la vida estas habilidades. Entonces, bueno, enseñamos bienestar y felicidad, transformamos la vida estudiantil, las actividades deportivas, culturales, los eventos orientados a nuestros estudiantes para que incluyan los elementos de este ecosistema. Todos en la universidad, profesores y colaboradores, hemos tomado los entrenamientos y nos hemos transformado personalmente porque nadie puede dar lo que no tiene. No podemos enseñar lo que no practicamos y no podemos ser ejemplo y modelar a nuestros estudiantes si no lo sabemos nosotros manejar en nuestras vidas. Y cambiamos también en nuestros campus presenciales, tenemos así como muchas otras universidades, programas presenciales y programas virtuales, cambiamos nuestro entorno físico, generamos un estándar de entorno físico que debe haber en nuestros campus. Y esto quiere decir el tipo de comida que se sirve en la cafetería, el servicio que se da, los gimnasios, los espacios para meditar, para hacer atención plena y los protocolos también para hacer lo mismo. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, hablamos de la transformación de todo lo que sucede en el ámbito educativo directamente en nuestras aulas virtuales o presenciales, así como nuestros procesos como universidad, nuestra formación como docentes y nuestros entornos. Nosotros nos basamos en un modelo que seguramente quienes ya hayan estudiado un poco en temas de bienestar conocen, que es el modelo PERMA del doctor Martin Seligman, precisamente de la Universidad de Pensilvania, y lo hemos puesto en práctica. Y este modelo incluye la positividad, que es sentir emociones positivas y gozo por la vida en el día a día, ¿sí? El involucramiento o engagement, que aquí el psicólogo también, Mihaly Csikszentmihalyi, estudia este concepto desde la Europa después de la Segunda Guerra Mundial y encuentra estos canales de flujo o estos momentos en los que cuando estamos plenamente conectados, concentrados, perdemos la noción del tiempo por estar tan involucrados en lo que hacemos, cuando hay una alta dedicación, un uso de nuestras fortalezas y habilidades, nos sentimos muy bien, conectamos, aprendemos, generamos beneficio para la humanidad. Las relaciones positivas, el sentirnos queridos y valorados, tener una red de apoyo. Trabajamos muchísimo con nuestros estudiantes en estos temas. No van a disculpar si de repente se me sale aquí algún mexicanismo, pero bueno, es parte de estar en este contexto global. El sentido del logro, un sano sentido del logro, una posibilidad, esto que comentaba la rectora Belén Méndez, de decir, cuando tenemos unas metas muy grandes y se ven muy lejos, ¿qué tenemos que hacer? Pues precisamente partirlas en metas pequeñas, celebrar estos logros parciales que tenemos, aprender de nuestros fracasos, porque son una oportunidad importantísima en la educación y en las organizaciones para aprender. Entonces, estos son con el tema de significado de la vida y propósito, que nosotros lo ponemos al centro, sentir que vamos más allá de nosotros mismos. Estos son los 5 elementos de la teoría de Seligman que nosotros ponemos en práctica. Y si bien los enseñamos, como decía en nuestras clases, transformamos nuestras actividades estudiantiles para que generen esas relaciones positivas, para que le hagamos notar a través de los coaches y profesores y entrenadores
este sentido de involucramiento y estas emociones positivas que generamos, salimos a la comunidad, tenemos un programa cultural con la ciudad de Monterrey, que es donde estamos nosotros basados, con 11 museos de la ciudad para enseñar emociones positivas y manejo de las emociones, creación de ambientes positivos a través del arte, la ciencia, la historia, ¿sí? Y aquí está este ejemplo también de la innovación humana. Pero además, Tal Ben-Shahar, este profesor de Harvard que les comentaba al inicio, es uno de los miembros del consejo del Instituto de Ciencias de la Felicidad, y desde un inicio él nos decía, si el cuerpo no está bien, la mente no puede estar bien. Y pensamos en la felicidad y el bienestar como un ejercicio que cuando adquieres la práctica, estos aprendices de los que hablamos, cuando nos volvemos maestros, entendemos muy bien cómo generar estos elementos en nuestra vida, pero también tenemos que cuidar de nuestro cuerpo porque tiene un efecto muy importante en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Entonces, entendemos el bienestar físico como movimiento, como alimentación, como fuente de energía y descanso. Y el día de hoy, si ya teníamos una crisis en el descanso, tanto de nuestros estudiantes como de nosotros mismos, porque vivimos en ambientes donde estamos estimulados todo el tiempo, el día de hoy, con esta pandemia global, todavía nuestro bienestar físico se ve más retado aún. Entonces generamos ciertas estrategias para que todos podamos sentir este bienestar físico y aprender a cuidar de nosotros mismos. Y el elemento de la atención plena, también elemento que ha sido muy estudiado como no solamente beneficia en la reducción del estrés, el programa probablemente más famoso que existe en términos de mindfulness o atención plena es el de John Kabat-Zinn, que está basado en la reducción del estrés, sino también el decir, el poder estar presentes en nuestra vida, entendiendo todos estos elementos, entendiendo cómo se relaciona nuestro cuerpo con nuestra mente, ¿sí? Tiene que ver con esta atención plena. Entonces, nosotros en la universidad, por ejemplo, tenemos prácticas de atención plena al iniciar las sesiones de clase con nuestros estudiantes, prácticas de 1 minuto, prácticas de hasta 8 minutos, y además nuestros estudiantes que lo deseen toman un curso para generar su propia práctica de atención plena. Fortalezas de carácter enmarca todo este modelo. Las fortalezas de carácter es una investigación sobre las características de la personalidad que son valoradas en todas las culturas y que cuando las utilizamos de manera virtuosa nos hacen sentir muy bien y nos conectan con estos elementos de la positividad y el involucramiento y el propósito de vida, y entonces las usamos para enmarcar todo nuestro trabajo. Y bueno, esto es algo a lo mejor muy teórico, pero explica un poco cómo incorporamos nosotros en el contexto de la educación todos estos elementos. Hicimos una transformación de la universidad, de toda la universidad hace 7 años, para que verdaderamente sea un ecosistema de bienestar. Viene esta gran pandemia y bueno, hay muchas preocupaciones. Estamos preocupados en el corto plazo por los efectos que esto pueda tener, no solamente en los estudiantes de cualquier nivel, sino también en las familias. Algunos de los grupos más estresados en este momento son probablemente los profesores. Debemos en este momento voltear a mirar, después de los meses que ya tenemos en esto, nuestros logros, lo que hemos avanzado, lo que pensamos que no podíamos hacer y ahora hemos logrado. Sin embargo, esta porosidad de los ambientes laborales, educativos, familiares, genera una consecuencia y, bueno, estamos trabajando fuera de nuestras áreas de confort. Pero en el largo plazo también nos preocupa el efecto que pueda tener este aislamiento físico y tenemos que garantizar que no sea un aislamiento emocional para todos los niños y jóvenes de nuestro planeta. Y bueno, el efecto en el largo plazo que pudiera tener también para adultos es algo que debemos revisar. Y con esta idea, una vez que nosotros ya habíamos transformado el modelo de la universidad, generamos también una serie de recursos, ¿sí?, interinstitucionales. La Universidad TecMilenio es parte del Tecnológico de Monterrey y desde México se ha hecho una gran aportación, por ejemplo, en temas de salud a través de nuestros hospitales y escuelas de salud, pero también hemos hecho una importante aportación para nuestra comunidad en elevar el tema del bienestar hacia todas las instituciones. Y quiero invitarlos, creamos este recurso que se llama Cuida tu Mente, y quiero invitarlos a conocerlo, a seguirlo. Aquí hay materiales de 1 minuto, de 8 minutos, estos videos que les comentaba, clases de yoga,
infografías que nos pueden ayudar a vivir mucho mejor este momento, y por supuesto también todo esto lo tenemos en la página del instituto. Comentarles cómo llevamos nosotros el currículum también a los que están en el ambiente educativo, y por supuesto esto, como les digo, se puede hacer a cualquier nivel. Nosotros enseñamos 4 materias que tienen que ver con bienestar a nuestros estudiantes. La clase de principios de bienestar y felicidad es para todos nuestros estudiantes, llevan 16 temas básicos. Ahora en el contexto de la pandemia yo la estoy impartiendo para toda la generación de primer ingreso de la universidad, y por ahí vamos a tener también alguna clase abierta donde podemos invitar a todas las universidades de habla hispana. Y esta clase es de el primer año, el primer semestre que llegan los estudiantes a la universidad. Posteriormente, cuando ellos están en una parte de su currículum que es una estancia en la empresa, llevan a través de la clase de organizaciones positivas una aplicación de todos los principios de bienestar y felicidad a su ambiente de trabajo. Y tienen un profesor que los guía en temas de cómo hacer muy bien su tema de ingeniería, su tema de computación, su tema de administración, pero también la intervención positiva que tienen que realizar en la organización, y así aprenden e interiorizan enseñando. Y luego hay 2 materias optativas para aquellos que quieran especializarse, ya esto le llamamos un certificado de competencias dentro de nuestra universidad. Entonces, las primeras 2 son para todos los estudiantes de pregrado. Tuvimos que crear además también 2 programas, paso muy rápido por esto, el programa de maestría en liderazgo positivo y el programa de educación positiva, precisamente porque esto es tan nuevo en nuestro hemisferio y en los países de habla hispana, que estamos trabajando precisamente en llevarlo a más personas, porque verdaderamente hace un cambio. El modelo de la OSD de educación en UNESCO, en los ámbitos internacionales, el tema del bienestar, la regulación emocional, el enfoque en las fortalezas, la construcción de un mindset de crecimiento, todo esto es conducente a estos ambientes positivos que nos llevan precisamente a estos beneficios en el largo plazo. En el corto plazo, lo que vemos en los estudios que se han hecho en diversos países, incluyendo países de América Latina, es que los estudiantes que reciben este tipo de entrenamientos en bienestar y felicidad no solamente mejoran sus emociones, sino que también mejoran su rendimiento escolar. Y esto se ha visto en Perú, en Bután, en México, en Europa, en Australia. Y entonces, esta es una gran noticia pensar que el rendimiento académico, y por eso hablo yo de los estudiantes que no solo están felices, sino están felices y motivados por aprender, ¿sí? Aprenden a manejar sus emociones. Quisiera cerrar comentándoles, nosotros en este contexto de la contingencia hacemos una medición de las distintas emociones que pueden estar experimentando los estudiantes. Mandamos una encuesta semanal a una muestra de estudiantes que tiene la universidad, y lo más normal y lo que debe suceder en las personas que estamos sanas y sabemos manejar nuestras emociones es que sí nos sintamos estresados, cansados, agobiados, pero también tenemos una pregunta que les hacemos, que es ¿qué tan capaz te sientes de lidiar con estas emociones? Si hay algún estudiante que nos indique que tiene un problema y necesita ayuda, a ese estudiante lo contactamos y buscamos darle un soporte a través de una línea telefónica que tenemos. Pero lo que quiero recalcar desde el punto de vista del proceso educativo es que después de 7 años de estar trabajando con este ecosistema, al ver muestras de diferentes estudiantes, lo que vemos en las líneas verdes son los estudiantes de Universidad Tec Milenio, y los que vemos en líneas azules son otra universidad. Y lo que vemos es que los estudiantes de Universidad Tec Milenio, ¿sí?, si bien tienen emociones negativas, que es lo que se ve en las 2 líneas de arriba, se sienten capaces de manejar estas emociones negativas, y además son menores estadísticamente que en las otras muestras que hemos tomado con otras universidades. Además, aunque sus emociones positivas son de cierta manera menores que las negativas, como decía, es normal en un contexto de tanta incertidumbre, tanto cambio y tanta frustración, por ejemplo, para algunos de ellos que arrancaron su universidad desde su casa en línea, porque nosotros aquí en México estamos todos en casa, estas emociones positivas son capaces de generarlas y mantener estos ambientes positivos en su vida. Y bueno, he recorrido muy rápido
¿verdad? Algunos de estos temas, algunos conceptos. Por supuesto, estamos siempre abiertos a colaborar con instituciones educativas como ustedes, como la Universidad del Siglo XXI, y a conversar de estos temas con todos los educadores a nivel global. Existe la Red Internacional de Educación Positiva. Vamos a tener también un evento en esa red que seguramente nos va a ayudar a educadores de todos los niveles educativos a poder trabajar mucho más con estos conceptos que son tan necesarios, tan importantes en estos momentos que estamos viviendo como humanidad. Entonces, Leonardo, bueno, yo dejo de compartir presentación para entrar en un diálogo pues con todos ustedes a través de esta comunicación virtual y que nos permite tener la tecnología. Bueno, Rosalinda, un placer escucharte. La verdad que son muchas las preguntas que, bueno, mientras estabas en la presentación que iban apareciendo en el chat, así como hemos seleccionado algunas, porque bueno, hay muchas dudas y también mucho interés por este modelo de educación positiva que, bueno, no solamente es novedoso, como vos comentabas, en el campo latinoamericano, sino que particularmente acá en Argentina es poco al menos la familiaridad que tenemos con el modelo de educación positiva. La primera pregunta está vinculada a, bueno, hay una investigadora, Sonia Ludormisky, que entiendo que incluso hasta forma parte del comité del Instituto de Ciencia y Felicidad ahí del TEC, que discutía sobre los mitos de la felicidad y planteaba que el primer mito de la felicidad, esta idea de la que la felicidad es como algo espontáneo, algo que surge y que muchas veces nos lleva a no prestarle atención o creer que es algo que florece solo, ¿sí? En este sentido, más que todo como para disparar un poco, ¿por qué sería importante educar a una persona? Es decir, ¿es necesario educar a una persona para que sea feliz? Sí, aquí la analogía que solemos hacer es, nosotros entendemos muy bien que nuestro estado físico puede mejorar sustancialmente si nosotros cuidamos de nuestro cuerpo y nos alimentamos sanamente, hacemos ejercicio, descansamos. Y vemos cómo nuestro estado físico se deteriora cuando somos descuidados con estos aspectos. Lo mismo sucede con nuestro bienestar emocional y con nuestra satisfacción con la vida. Separando estos conceptos de sentirnos bien en el día a día, que son los conceptos más, voy a usar la palabra hedónicos, ¿sí? Pero que son muy necesarios para este contexto, por ejemplo, de la contingencia, y los aspectos eudaimónicos o de satisfacción con la vida, como la trascendencia, nuestro propósito, etc. La felicidad se aprende, es una de las grandes cosas que la psicología ha encontrado en los últimos 25 años. Y nosotros podemos cultivar, y es precisamente el mito que trata de romper Sonia Lubomirsky con su investigación. Nosotros podemos mover nuestro nivel de bienestar y felicidad si integramos más emociones positivas en nuestro día a día, si generamos intencionalmente esta red de relaciones positivas que son significativas para nosotros, si incorporamos activamente la idea de este sentido de trascendencia, y hay ejercicios que se han diseñado, por ejemplo, para trabajar con las emociones. Las emociones positivas son 10. Otra investigadora que es líder también en esto es Barbara Fredrickson, y por ejemplo, tanto Lubomirsky como Fredrickson han investigado el resultado de los ejercicios de gratitud. Algo tan sencillo como escribir 3 cosas que agradeces cada noche cambia tu química cerebral, se vuelve un hábito, y entre más cosas encuentras que agradeces, más agradecido te vuelves y se genera un círculo virtuoso. Y algo que yo digo es muy importante estar al día con los conocimientos científicos, porque hay ciertas cosas que también el sentido común nos pueden decir, o que algunas filosofías de vida también nos pueden decir. No todas ellas tienen evidencia científica de que verdaderamente desplazan nuestros niveles de bienestar. Entonces, entender cuáles sí es muy importante, pero estos ejercicios de gratitud sí lo hacen, ¿no? Entonces, una recomendación inmediata es, si metemos más gratitud en nuestra vida, vamos a elevar nuestro nivel de bienestar. Nos entrenamos para ser agradecidos y nos sentimos mejor. Clarísimo, Rosalinda. Tomo esto último que señalabas de la importancia de la evidencia científica. Contarte un poco que en la Universidad Siglo XXI, dentro de la Secretaría de Investigación, hay un observatorio que
un observatorio de tendencias sociales, empresariales y educativas, donde todos los años hace relevamientos que cubren todo el territorio nacional sobre diferentes variables que se consideran que son variables críticas para entender la situación, la coyuntura, los momentos en los cuales estamos pasando y poder desarrollar una visión de futuro, ¿sí? ¿Y por qué te traigo esto? Porque desde hace 3 años se desarrolla una medición de los niveles de felicidad en argentinos, ¿sí? Todos los años se hace un relevamiento de miles de personas de Argentina, de diferentes regiones del país, utilizando un poco algunas de las escalas que vos mencionabas, como por ejemplo la escala de satisfacción con la vida, ¿sí? Algunos instrumentos que se usan internacionalmente. Y lo que hemos observado es que ya es el 3er año consecutivo donde se observa una caída en los niveles de felicidad de los argentinos, una caída en términos promedios, ¿sí? Entonces, la pregunta que te quería hacer es, bueno, ¿cuál es la importancia que tiene la educación positiva? Y si la educación positiva puede ayudar un poco a contrarrestar este fenómeno y a generar un cambio a nivel de la sociedad. Claro, cuando nosotros ponemos en niños, en jóvenes, que primordialmente son quienes están en los sistemas educativos de tiempo completo, estas habilidades, como les decía, se ve cómo sube el nivel de bienestar medido con estos cuestionarios que internacionalmente han sido validados y aceptados, que usa de nuevo OECD, que usa UNESCO, que usan estos modelos educativos. Dentro de la prueba PISA se mide también bienestar. Se ve este desplazamiento, pero como resultado inmediato se ve también una mejora en el rendimiento académico de los chicos que han pasado por estos entrenamientos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, se comparan poblaciones, en el protocolo, ¿verdad?, de investigación empírica, poblaciones que tienen el entrenamiento en bienestar y felicidad y, por ejemplo, poblaciones que tienen otro tipo de entrenamiento en solamente bienestar físico, por ejemplo. Y vemos que las dos poblaciones empiezan con mediciones similares en rendimiento académico y en nivel de bienestar, y una se desplaza y la otra no. Esto es en lo inmediato, pero en el largo plazo también lo que vemos es que sí, como en México, por ejemplo, hay un tema de deserción escolar conforme va avanzando en el ciclo escolar, en los años de estudios. Hay un tema de mayor deserción escolar. Aquellos que han recibido entrenamientos en bienestar y felicidad se mantienen en el sistema escolar con éxito por más tiempo, logran sus metas y logran también hacer esta movilidad social que es tan importante también para nuestros países y de largo plazo tiene una aportación. Experimentar emociones negativas o positivas que se valoran así por el gusto o la sensación de querer salirnos de ellas, pero que en realidad no son buenas ni malas, porque todas las emociones son información. Pero, por ejemplo, experimentar emociones como el enojo, la ansiedad o el miedo es normal para todos los seres humanos. El nivel de incomodidad que me genera la emoción y lo que yo puedo hacer con ella es lo que es distinto cuando he recibido un entrenamiento de este tipo, y entonces soy capaz de transformar y reconfigurar estas emociones para trabajar con ellas de manera positiva y, como decía antes, generar más emociones positivas en la vida y generar este sentido de propósito, generar esta capacidad de plantearme estas metas de largo plazo, estas grandes metas, y partirlas en pequeñas metas y observar mis logros y crecer a través de ello. Rosalinda, bueno, se nos ha agotado el tiempo, lamentablemente, pero han quedado muchísimas preguntas, pero estamos muy agradecidos de poder escucharte, de poder cómo nos has transmitido este mensaje de lo importante que es la felicidad, de lo importante que es una educación para ayudar a que las personas sean más felices, de cómo la felicidad también es un motor de cambio, cómo genera esta sinergia y hace que no solamente nos sintamos mejor, sino que seamos más productivos. Y también esto último, lo importante que es la evidencia científica, ¿sí? Y que por ahí no todas las recetas o los de alguna manera los proyectos que se plantean logran estos cambios, así que es muy importante acompañar todos estos procesos con la ciencia. Así que ha sido un placer escucharte, hay muchas consultas, así que seguramente te van a estar escribiendo y van a estar explorando ahí los recursos que nos compartiste. Y bueno, un saludo muy grande desde Argentina. Un saludo desde México a todos y que sigan teniendo un excelente congreso.